creo que no. Eso sí no. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro video de Aprende con Steve. Espero que estén muy bien. Yo sé que lo están, yo sé que ustedes lo están. El día de hoy vamos a hacer algo diferente. Es algo diferente, algo que tal vez no hago muy constantemente. He hecho pocos videos de estos, pero me parece interesante. Algo de entretenimiento en el canal también está bien. Vamos a hacer el tag del youtuber. Pero Steve, ¿qué es el tag del youtuber? Básicamente son unas preguntas que le hacen a los youtubers, hablando de algunos aspectos, de que si te gusta algo, que si te disgusta aquello, que bueno, cosas así. Y pues vamos a intentarlo. Entonces, sentaditos, acostaditos, en donde ustedes estén viendo el video en este momento, y vamos a empezar. Y bueno, ya aquí sentadito, vamos a darle comienzo a estas preguntas. Entonces la primera es: ¿cuál fue el primer canal que te suscribiste? Bueno, antes de que existiera, digamos, YouTube y los blogs y todo ese tipo de cosas, yo básicamente escuchaba canciones. Era muy oyente de las canciones, pero de alguna manera nunca me suscribía a los canales de las personas. No sé por qué, porque pues en esa época, hace 10 años, 12 años atrás, que escuchaba canciones de YouTube también, no, como que no lo incitaban a uno que se suscribiera, que todo ese tipo de cosas. Ya pasó un tiempo y creo que desde que empecé a iniciar este canal de YouTube y todo ese tipo de cosas, empecé a seguir a un chico que se llama Alex Tienda, que es un mexicano, que me gusta mucho el contenido de él. Es básicamente de viajes, de historia relacionado, y pues me gusta las personas que hacen este tipo de contenido porque básicamente me inspiran a hacer pues el contenido que hago. Entonces fue este señor Alex Tienda. Si quieren verlo, vayan a buscarlo. Él es muy bueno en el sentido que hace sus documentales, sus videos, sus vlogs. Entonces ese fue el primer canal al cual yo me suscribí. La segunda pregunta, vámonos con la segunda pregunta: ¿has cancelado alguna suscripción? Bueno, esta pregunta es muy sencilla de responder. No he cancelado ninguna suscripción en algún momento. Creo que pues si me suscribo es porque me gusta el contenido. Vamos para la tercera pregunta: ¿alguna vez te has quedado sin ideas? Bueno, pues esta pregunta la hice en Instagram. Si en algún momento ustedes se habían quedado sin ideas, entonces pues ahí igual les dejo mi Instagram para que me sigan. Pero sí, yo soy muy organizado cuando hago, digamos, este tipo de contenido. Entonces quiero ir a hacer esto, entonces yo lo tengo escrito todo en un cuaderno. Pero digamos, hay momentos donde a veces las redes sociales y todo este tipo de cosas a uno sin querer lo afligen, y entonces uno empieza a pensar, bueno, pero qué tipo de contenido. Uno empieza a desconfiar a veces de lo que uno hace. Y yo tengo algunas cosas que pienso hacer, pero a veces siento que no son como de tanta relevancia, y empiezo a como a decaer y decir, bueno, no, tengo que sacar otra idea. Y llega un momento donde ¡pum!, se me acaban las ideas, no tengo como algo que pensar, algo que decir. Entonces a veces sí me estanco. Siento que hay momentos donde me estanco en el sentido de las ideas. Es difícil, y más porque digamos el tiempo para mí es un poco limitado, en el sentido de que yo hago muchas cosas. No solo hago videos de YouTube, yo trabajo, estudio, bailo breaking, hago otro tipo de cosas y actividades que de alguna manera a veces el tiempo no da, pero trato siempre de sacarle el tiempo pues al canal. Pero sí hay momentos donde como que mis ideas o las ideas, no sé, me estanco tanto que no sé, hay un stop y no sé qué generar, qué tipo de contenido generar. Entonces a veces eso es frustrante. Vamos con la siguiente pregunta: ¿te importa el número de suscriptores? Esta es una pregunta que yo sí me he cuestionado bastante en muchos sentidos, y desde que inicié en YouTube siempre dije, no voy a pensar como en los números. Pero siento que sí es importante, y es el sentido de que de alguna manera u otra el crecimiento del canal se refleja en eso, en los números, en los suscriptores, en las personas que ven los videos, en las estadísticas, que no se tiene que volver algo de uno, porque eso, como lo dije, eso puede ser muy psicológico y puede afectar a la persona. Yo siento que las redes sociales, además de tener un compromiso, un comportamiento hacia la gente, porque uno como persona brinda alguna información o se vuelve una persona que de alguna manera u otra la siguen, buscan esos tipos de contextos de una manera muy social. A veces eso afecta el número de suscriptores, si subió, si no subió, que si les gustó este video, que si no. La importancia de los suscriptores son porque, digamos, a ustedes les
les gusta el contenido y pues eso a uno realmente lo satisface. Y pues obviamente pues uno dice, bueno, si el número de suscriptores está subiendo es porque está gustando el contenido y de alguna manera u otra pues a ustedes les está gustando y pues obviamente uno se siente feliz y contento. Entonces siento que sí es importante porque de alguna manera uno hace esto por ustedes, por las personas. Uno le dedica 1, 2, 3 horas, 4 horas editando, haciendo el video. A veces yo en viajes me demoro haciéndolo, hago un viaje de un día casi completo para salir 10 minutos en un video. Entonces es bastante complejo hacer la cuestión de los videos, no es solo grabar y ya, tener un guión, entre otras cosas. Entonces eso hace que el trabajo que uno dedique por los números de suscriptores que van creciendo es importante. Entonces siento que para mí es importante. Además el cariño que ustedes me han brindado desde hace mucho tiempo, entonces ha sido genial. Vamos con la siguiente pregunta. Me siento como si fuera ¿quién quiere ser millonario? ¿Has hecho alguna amistad en YouTube? Respondiendo a esta pregunta, básicamente yo he intentado buscar gente que sea del gremio de YouTube y que tenga por lo menos la misma cantidad de suscriptores mías o un poco o el doble, como 1000 suscriptores, 1200, tipo así. Les escribo, hay gente que sí me ha respondido, pero de alguna manera no sé si es de pronto la desconfianza, porque somos canales tan pequeños que de pronto uno pensará, uy no, este man de pronto me quiere robar, o no, mejor no. Uno no se adapta como al contenido que hay, pero yo sí trato de buscar siempre en las redes como personas que hagan lo mismo que uno, porque es interesante ver la cantidad de personas que hay que hacen videos para YouTube, digamos en Colombia y en Bogotá. Sí he intentado como entablar como esas conversaciones, no una amistad al principio porque obviamente uno no se conoce, no refleja eso, pero de pronto uno más adelante sí se vuelva uno reparcero, reamigo de la otra persona y bueno, se puede entablar una buena amistad. Pero entonces yo sí he intentado como hacer ese tipo de cosas, como buscar, hablar con gente, pero con otros youtubers no, pero con suscriptores me han escrito varias personas a Instagram. Hay personas que de pronto yo no o sea, los conocía, más no los distinguía y pues ya tenemos una buena relación como parceros. Entonces siento que pues sí, se podría decir que sí, pero con otros youtubers no. Bueno, y seguimos porque se me había descargado la cámara y tuve que dejarla cargando un buen rato. Seguimos con las preguntas y vamos con la siguiente. ¿Has dado algún dislike en algún video? A mí no me gusta dejar dislikes dentro de los videos. No le veo el por qué. De pronto si no me gusta ya no lo vuelvo a ver y ya. Siento que digamos los dislikes son buenos en algún sentido para los creadores, porque ahí uno se da cuenta si el contenido que uno está haciendo digamos de ese video si funciona o no funciona. Pero también hay algo que es una afectación ya de una parte psicológica y he leído bastante sobre el tema, sobre la parte de los números, estadísticas dentro de los creadores de contenido, donde muchos de ellos les afecta psicológicamente el sentido de tener muchos dislikes o que sus views no suban, no crezcan. Digamos, uno tiene que aprender a manejar este tipo de situaciones porque es bastante complejo. Y les voy a contar como una historia así rápida. Yo tenía una amiga, o tengo una amiga, que ella hacía contenido de política. Siento que ese tema es bastante fuerte y a ella llegó un momento donde la trataban mal, le decían una barbaridad de cosas que de alguna manera u otra la afectaron y que fue bastante fuerte para ella. Digamos, como a mí también me pasó en algún momento, el sentido de las visualizaciones que no subían, que los suscriptores no subían. Uno tiene que aprender a manejar eso porque de alguna manera a uno como persona le puede afectar. Y bueno, es básicamente eso y es lo que pienso pues del dislike. Y no le he dado dislike a la gente. Ya, era para responderlo, pero hay que meterle cosas de psicología, sociología, toda la parte social de las ciencias humanas y exactas. Mentiras, de las ciencias sociales. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el peor comentario que te han dejado? Respecto a esta pregunta han habido varios comentarios negativos. No se va a decir porque hay personas que de pronto no les gusta el contenido o son haters, no tienen nada más que hacer. Pero uno de los peores y que de alguna manera pues no me afectó, pero sí me dio mucha risa, fue una persona que estaba haciendo un canal con el mismo nombre que yo tenía. La diferencia es que digamos el mío era como Aprende con Steve y él era con Steve, pero el man era como de Estados Unidos, no sé, y era with Steve, algo así como con Steve. Yo creé varias redes sociales con pues Aprende con Steve y creo que ese de con Steve como que
crear las redes sociales para su contenido, no le dieron porque pues yo ya tenía el nombre. Y pues yo no sé, el man empezó a escribirme que yo, que LOL, que yo no sé qué, que porque me había robado el nombre de él, que iba a demandar, que yo no sé qué más, que toma esto, que toma aquello. Ahora YouTube lo que está haciendo es coger esos comentarios y no los muestra, solo los ve el creador de contenido. Entonces sí, hay otros que me han escrito como, no, Chino, le falta investigar más, cosas así. Pero bueno, uno trata de buscar a fondo lo que encuentra dentro del contenido. Yo trato de buscarlo y hacer una buena investigación. Y pues obviamente a uno no alcanza a abarcar todo lo que hay dentro, digamos, de un municipio o una ciudad, pero uno trata de buscar las cosas un poco más generales y que de alguna manera u otra pues ustedes también aprendan. Pero sí fue como el peorcito que me ha pasado, es el de ese chico de Estados Unidos. Siguiente pregunta: ¿cuándo empezaste a grabar videos y por qué? Respecto a esta pregunta, ustedes ya saben que yo creé un video que habla sobre esto. Pues si no lo has visto, lo dejo en la caja aquí de comentarios, o por acá también de pronto aparecerá. Yo empecé a crear contenido y no fue de Aprende con Steve, sino mucho antes. Hice un primer video hace harto sobre que quería crear contenido, eran entrevistas, pero bueno, después de un tiempo dije, bueno, no me gustó las entrevistas, todo ese tipo de cosas, porque conlleva más tiempo, no solo el de uno, sino el de la persona. Y entonces después de un tiempo entré a la universidad y dije, no, quiero hacer contenido para los universitarios, porque me gusta mucho también investigar la historia, y después lo asocié con los viajes, conceptos. Entonces aquí, digamos, dentro de este canal encontrarás que es el totalitarismo, tipos de estado, pero también encuentras viajes, también encuentras algo de entretenimiento como esto. Entonces es un canal como no tan segmentado, pero sí con un enfoque educativo. Entonces básicamente es eso. Empecé así por el sentido de la educación, y pues obviamente los viajes, que amo viajar también. Me encanta bailar, pero para hacer videos de breaking lo hice en un momento, creé un canal, pero siento que no hay feeling con ese contenido, o sea, no encontré como ese feeling con ese contenido. Amo bailar y siempre lo hago, pero me gusta más hacer este tipo de contenido, de vlogs, viajes, entre otras cosas. ¿Alguien de YouTube te cae mal? Bueno, respecto a esta pregunta, he conocido varias canales de YouTube que básicamente pues no es que me caigan mal, pero el contenido como que no es agradable, como que le falta. Había un youtuber que realmente lo admiraba mucho, pues se llama Juan Vélez, y el man lo admiraba bastante, veía mucho sus videos y me motivaba a hacer videos. Y pues no sé qué pasó después de un tiempo, después de la pandemia, no sé qué pasó, y su contenido pues dejó de subir contenido, y después no está bien. Pero entonces los videos que ahora sube como que siento yo que los hace como no con ese amor, sino bueno, ya no se ve como ese entusiasmo de realizar los videos, por ejemplo. Entonces como que desmotiva, y pues no es que me caiga mal, el man re bien y tiene buenos videos. No es que me caiga mal, el man bien. Ojalá lo tenga que conocer en algún momento, porque es un youtuber colombiano que realmente admiré bastante en ese momento, al momento de crear contenidos, y pues me inspiró también a hacer videos de YouTube. Vamos con la última pregunta: ¿cómo grabas tus videos? Bueno, esta pregunta es bastante curiosa. Digamos, en este momento yo tengo casi siempre al principio, cuando empecé a hacer mis videos de YouTube, lo hacía en mi cuarto. Ahora lo hago aquí en la sala. Básicamente ya les muestro. Tengo el trípode, las cortinas, y esas cortinas están dañadas porque la gata los rompió. Y ese es el cuando lo hago desde la casa. Cuando hago videoblogs, usualmente tengo la cámara, la DJI. También tengo como un trípode pequeñito con el cual sostengo y pues hago mis videos. Es algo chistoso también cuando hago vlogs, cuando salgo a la calle o voy a los municipios, porque digamos en los municipios hay muy pocos youtubers que han ido a grabar. Entonces es bastante curioso que la gente se queda mirándote así. Y pues al principio, cuando yo empecé a hacer videos de YouTube, fue un poco incómodo, porque pues uno no está acostumbrado. A veces uno se siente con el qué dirán. Entonces pues al principio era un poco incómodo, pero ya después me fui relajando. Ya trataba de no mirar mi entorno, sino enfocado en la cámara, y ya lo hago así. Ya no me da pena ir a la calle con una cámara hablando solo. No es que hable solo, sino estoy hablando con ustedes, pero de alguna manera u otra pues sí se siente algo extraño. Pero entonces es con el vlog de esta manera, cogiendo la cámara y hablando, y pues en la casa con el trípode. Y así son mis videos. Y bueno, ya me levanté del lugar donde estaba. No siendo más, quiero agradecerle a cada uno de ustedes por ver este video. Espero que les haya gustado, les haya servido para algo también. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like
compartirlo con todos sus amigos para que conozcan Aprende con Steve. No olviden también que me pueden seguir en Instagram como Aprende con Steve, en TikTok y en Facebook. Entonces allá también los espero, estoy haciendo contenido en todo lado. Entonces allá estaremos pendientes. No siendo más, nos vemos en un próximo video de Aprende con Steve. Hasta la próxima.